Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a ver 1.2.d funciones definidas a trozos. Estamos en la unidad 1, funciones, límites y continuidad. Para empezar vamos a ver qué es una función definida a trozos. Una función definida a trozos es aquella que está definida por más de una regla de correspondencia. Ejemplo 1. Tenemos la siguiente función. F de x es igual llaves y tenemos tres reglas de correspondencia. Recuerden que las reglas de correspondencia pueden ser una ecuación. La primera regla de correspondencia es una constante, que es 1. Y luego dice si x es menor o igual que 0. ¿Qué significa este si y esta x menor o igual a 0? Lo que me está diciendo es que f de x es igual a 1, que es una función constante, solamente existe cuando para valores menores o iguales a 0. Para x menor o igual a 0. Para valores mayores, esa función no va a existir. La segunda regla de correspondencia, que es una lineal, x más 1, existe si y solo si x es mayor a 0, pero menor a 2. Para valores menores a 0 no existe la segunda regla, sino va a existir la primera regla de correspondencia. Y para valores mayores a 2 ya no existe esta regla de correspondencia, sino la que va a salir es la tercera regla de correspondencia. Esta, que es una cuadrática, va a existir si y solo si x toma valores mayores o iguales a 2. Ahora bien, ejemplo 2. Tenemos la siguiente gráfica. Esta es una función definida a trozos. A pesar de que es una recta, si ustedes se fijan, la escala, de hecho aquí la gráfica es 1 a 1. Si se fijan, ese punto blanco que está sobre esta recta tiene como coordenadas 2,10. ¿Sale? Ahora, en este punto blanco, que es 2,10, la función no existe. Hay un hueco, se dice que es un hueco. Pero si ustedes observan más abajo, tengo un punto negro. ¿Qué significa este punto negro? Pues la función aquí, a pesar de que son una recta y un hueco, esta va a estar definida a trozos. Está deformada por esta recta y este punto solamente. Más adelante, en las diapositivas que siguen, vamos a ver cómo sería la ecuación de esta recta, ¿sale? Y con este puntito que está aquí. Ahora, dice, para hallar el dominio y rango de las funciones definidas a trozos, primero se traza la gráfica y sobre ella se determinan. Voy a retomar el ejemplo 2. Y tenemos aquí la gráfica. ¿Vale? Para empezar vamos a ver el dominio. Recuerden entonces, para una función a trozos, primero sobre la gráfica vamos a determinar dominio y rango. Ya hemos visto, ya hemos trabajado con las gráficas y les he mostrado cómo es en el dominio. Entonces vamos a empezar. El dominio de esta función van a ser todos los reales, ¿sale? ¿Por qué? A pesar de que hay un hueco, aquí, ¿sale? En este punto, que sería 2, ¿sale? En este punto que sería 2, y aquí sería 2, 4, 6, 8, 10 en Y, la función no está definida porque hay un hueco. ¿Sí? Hagan cuenta que se dibuja la gráfica, ustedes van graficando aquí, 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 se detienen, dan un salto y vuelven a continuar a graficando la recta. ¿Sale? Ahora, en este caso, recuerden que el dominio es la función que existe de izquierda a derecha y va a existir para valores de menos infinito, ¿sale? Hasta más infinito, pero sin tocar el 2 en la recta. Sin embargo, existe este punto. Hagan cuenta que cortamos ese punto, se lo quitamos y lo bajamos nada más. Este punto tiene como coordenada 2,5. ¿Sale? Entonces, esta función
Puede no existir el hueco, puede existir el hueco en la recta, pero el punto aquí está. Nada más en cuenta que lo cortamos, le quitamos el punto y lo bajamos. De esta manera, entonces la función va a existir para todos los números reales. Rango. Recordemos también cómo les enseñé a determinar el rango, de dónde existe la gráfica, de arriba hacia abajo. Y la gráfica ustedes van a ver que existe de menos infinito hasta, fíjense que en el 5 hay un hueco. Digo, perdón, en el 5 hay un punto. Aún así, el primer elemento no se repite, porque puedo tener un punto aquí sobre la recta. Puedo tener, por ejemplo, aquí este puntito que está aquí, tendría como coordenadas 0,5. Y el otro punto que está aquí, tiene como coordenadas 2,5. De hecho, esta sería una función no inyectiva, porque se está repitiendo el segundo elemento. Y si seguimos de arriba hacia abajo, vemos que aquí en 10 hay un hueco. Entonces, y de ahí de 10 hacia arriba existe la función. Por consiguiente, el rango de mi función van a ser todos los números reales excepto el 10. Ahora bien, vamos a ver cómo sería la ecuación. No se vayan a preocupar, de hecho no les voy a pedir las ecuaciones, simplemente es nada más para que vean cómo sería la ecuación o la función de esta gráfica. Dice f de x va a ser igual, abrimos llaves, ¿sale? Y la primera regla de correspondencia es 7 tercios por x más 16 tercios. Ahora, ¿cómo saqué esa ecuación? Recuerden que en analítica se estudió lo que es la ecuación de la recta y se les enseñó cómo determinar la ecuación de la recta. Recuerden que si conocen dos puntos de ella, podemos encontrar la pendiente y encontrar la ecuación con la fórmula ecuación punto pendiente. ¿Sale? Ya ustedes si quieren con calma, nada más para verificar, busquen dos puntos sobre la gráfica, ¿sí? Y ya con esos podemos encontrar la ecuación que estaría en la forma ordinaria. Ahora, esta recta va a existir si y solo si x es diferente a 2. Es decir, esa recta va a existir para todos los reales excepto para 2, porque en ese 2 hay un hueco. Ahora, entonces, ¿cómo sería la otra parte? Pues sería una constante. Y esa constante está en 5, en f de 5. ¿Sale? Y recuerden que 5, en este caso, que es una constante, es el punto donde cruza el eje Y. Ahora, pero nada más está marcando un punto, no me está marcando más números, no me está diciendo, 5 abarca, es un puntito nada más, no me está diciendo que abarca más valores, una recta horizontal, no. Entonces, esta parte solamente va a existir si x es igual a 2. Y de esta manera tenemos esta función definida a trozos, que está formada por una recta y por una constante. Como dije hace ratito, no se preocupen, nada más estoy poniendo, en algunos ejemplos puse las ecuaciones de las gráficas, pero no les voy a pedir en sí las ecuaciones, que es trabajar un poco con analítica. No les voy a pedir esto. Generalmente cuando trabajamos con gráficas definidas a trozos, nada más les pido dominio y rango. Nada más esta de la función es porque los quise poner de más. ¿Vale? Ejemplo 3. Hallar el dominio y rango de la siguiente gráfica de función. De ser posible, determine su expresión analítica. Porque van a ver ahorita en los cuestionarios, son las tareas, en algunos casos no es tan fácil obtener las ecuaciones. Tenemos la siguiente gráfica. ¿Vale? De hecho, está formada por, si ustedes observan, está formada por 3 rectas, 3 líneas y una constante. Veamos. Dominio. Si ustedes se fijan, igual, vemos que la función va a existir, el dominio, recuerden que el dominio es donde existe la función de izquierda a derecha. Tenemos que, dice, x pertenece al intervalo cerrado de menos infinito. ¿Por qué es cerrado? Porque aquí hay un punto. Este punto significa que hasta ahí llega la gráfica, a diferencia que cuando pongo flechitas significa que siguen creciendo indefinidamente. Ahora, la escala es 1 a 1, y si ustedes van contando los cuadritos, aquí en x, aquí va a ser menos 12, ¿sale? Menos 12. Entonces, sería, existe de menos 12. Ahora, fíjense aquí qué está pasando. Hay un punto negro y un punto blanco. Aquí que sería menos 6. ¿Sale? Menos 6.
La función, fíjense, son tres reglas de correspondencia. La recta que va esta, ¿sale? Esta regla de la segunda y la tercera regla de correspondencia. Vamos a hablar de la primera. Esta función aquí donde dice menos 6, presenta un hueco en menos 6,4, porque la función no existe para valores de menos 12 hasta menos 6 sin tocar el menos 6. Puede ser 6 menos 6.001, pero no 6. Ahora, ¿pero qué pasa en la segunda regla de correspondencia? En la segunda regla de correspondencia existe el punto en 6 menos 6,2. Por el hecho entonces de que a pesar de que en la primera regla de correspondencia existe un hueco en menos 6, pero en la segunda regla de correspondencia está el punto negro. Entonces va de menos infinitos hasta, pasa hasta el menos 6 que lo toca, hasta donde termina la segunda regla de correspondencia, que hay un hueco. Significa que ahí en ese punto que es 2, menos 1, la función ya no llega hasta ahí, la segunda regla de correspondencia. Podrá tomar aquí en 2, podrá tomar 1.9999, pero no 2. Y si se fijan, hay un salto de esa bola negra a este punto negro. Por lo tanto, el dominio llega de el intervalo cerrado por la izquierda de menos 12 abierto hasta 2. Pero después vuelve a continuar, y si se fijan en la tercera, a partir de 4. De 4, entonces sería unión de 4 hasta donde la flechita les indica que sigue creciendo indefinidamente. Entonces sería intervalo cerrado de 4 a más infinito. Rango de la función. Esto es igual a y que pertenece al intervalo de menos 1 a 2. A ver si es cierto. Recuerden que la función del rango se refiere a donde existe la función de abajo hacia arriba. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en la función constante, vemos que la función existe a partir de 1, o menos 1, perdón, menos 1. Como es a partir de menos 1 si es constante, ya la gráfica ya no existe para valores menores a 1. Ahora, si bien hay un punto blanco en 2, menos 1, pero existe un punto negro en 4, menos 1, entonces existe de menos 1 hasta aquí, hasta 2, ¿sale? Esta parte ya me está dando aquí el intervalo cerrado de menos 1 a 2. Ahora faltaría esta tercera regla de correspondencia. Entonces aquí ponemos unión y si se fijan existe de la función de 4 hasta, 15. 4 abierto porque hay un hueco, hay un punto, una bola blanca, entonces es 4 hasta 15 cerrados. Y bien, la ecuación, esta sí se puede porque finalmente son dos rectas y es una constante. Abrimos llaves, son tres reglas de correspondencia y lo mismo, como en la primera regla de correspondencia, de hecho las ecuaciones siempre, ¿cómo se llama? Las reglas de correspondencia van a ir de menor a mayor. Entonces, en este caso, la primera se refiere a la primera regla de correspondencia que se encuentra en la parte izquierda. ¿Vale? Entonces, tiene por ecuación menos 11 sextos de x menos 7. Recuerden, es una recta, entonces utilizamos lo que es analítica para encontrar la ecuación de una recta que ya se estudió en su momento y no lo voy a hacer ahorita. Si quieren ustedes con gusto, pueden hacerlo en más detalle después. Ahora, esta regla de correspondencia va a existir si x toma valores de mayores o iguales a menos 12, pero menores a 6. ¿Sale? La segunda regla de correspondencia igual es una recta y tiene por ecuación de menos 3 octavos de x menos 1/4, pendiente negativa. Lo mismo, tomen dos puntos cualesquiera y pueden encontrar la ecuación en la forma ordinaria. Ahora, esta regla de correspondencia va a existir si y solo si x va a ser mayor o igual que menos 6, pero menor a 2. Finalmente, tenemos la tercera regla de correspondencia, que es una constante, y ese toca en menos 1.
Y esa regla de correspondencia va a existir a partir de 4 a valores mayores a él. Es decir, x es mayor o igual que 4. Ejemplo 4. Hallar el dominio y rango de la función. Aquí está. Ahora al revés, ya no te voy a dar la gráfica, sino ahora te doy la ecuación y tú debes de encontrar su gráfica y a partir de ella, dominio y rango. Vemos que esta función está formada por 3 reglas de correspondencia, que de hecho es el ejemplo 1. Es una constante, una lineal y es una cuadrática. Aquí tenemos mi plano cartesiano, ya puse así los ejes porque ya más o menos sé por dónde iría la gráfica. Bien, vamos a empezar con la primera regla de correspondencia, que es una constante. F de x es igual a 1. Esta existe si x es menor o igual a 0. Vamos a poner de este lado donde dice x es menor o igual que 0, x es menor o igual que 0, pero menor o igual que 3 y x es mayor que 3. Vamos a poner esos extremos en el eje x. ¿Sale? Tenemos al 3, el 0 ya está. Entonces, función constante es 1. Recuerden que 1 sería el punto donde cruza al eje y. ¿Sale? Y como va a existir a partir de 0, entonces cuando x vale 0, pues el valor de la función va a ser 1, que es una constante. Como es una constante y no importa el valor que le asignen a x, siempre va a ser 1, entonces la recta va a ser de esta manera. Esa flechita, ¿sí?, de la recta significa que la función sigue decreciendo, se va indefinidamente hasta los negativos. ¿Sale? Y ya esta sería esa función. Esa gráfica. Esa gráfica me representa la primera regla de correspondencia que va a existir para valores menores o iguales a 0. Segunda regla de correspondencia es 2 rectas. Recuerden igual, para graficar una recta basta con buscar 2 puntos sobre ella y unir los puntos. Eso es lo que voy a hacer. Fíjense que esta regla existe para valores mayores a 0. Significa que no puede tocar el 0. Algebraicamente sí lo puede hacer. Lo que vamos a hacer es, ese 0 lo voy a sustituir en la función, en la segunda regla de correspondencia, pero en el punto que me dé, como coordenada, voy a poner un punto blanco. Entonces, cuando x vale 0, pues 0 más 2 nos va a dar 2. Entonces, lo que hacemos en la gráfica es poner un punto blanco nada más. ¿Sale? Va a ser representativo. Y luego, como es una recta, tomo el otro extremo que es 3 y lo mismo, sustituyo en x. Entonces, x más 2, en este caso 3 más 2 sería 5. Y entonces mi punto tendría como coordenadas 3,5. Y como es una recta, la basta con unir los puntos y ya tenemos ese segmento de recta. O ese trozo de recta que va a existir para valores mayores a 0, pero para valores menores o iguales a 3. Finalmente tenemos la cuadrática, que si se acuerdan cómo eran o las propiedades de las parábolas, ¿sale? Esa parábola x cuadrada menos 4, de hecho, es una parábola que abre hacia arriba porque el coeficiente de x cuadrada es positivo. Además, tiene su vértice en 0, menos 4, porque es una parábola con vértice sobre el eje y. ¿Sale? Pero obviamente, el 0,4 que es vértice no pertenece a la parábola. ¿Por qué? Pues porque dice que la parábola existe para valores mayores a 3. Lo que vamos a hacer es asignarle valores a esa x. Y voy a tomar ese extremo y lo voy a sustituir. Entonces, si sustituyo ese x en x cuadrada, me va a dar x cuadrada, que sería 9 menos 4, 5. Entonces el punto sería 3,5, pero va a ir un hueco para la tercera regla de correspondencia. Y ahí se ve, espero que se vea en el efecto. Tengo sobre la bolita que se encuentra en 3,5, se puso otra. Esa bola blanca representa el punto que no puede tocar, o en x igual a 3. Podrá tomar 3.1, pero no el 3. Y luego le asignamos otro valor, por ejemplo el 5. 5 al cuadrado es 9. No, 5 es mucho, ¿verdad? 4 mejor. 4 al cuadrado es 16. Menos 4, 12. Y si vemos ahí, vamos juntando los puntos, ubiquen el 4 y luego hasta 12. Entonces, y unimos los puntos en forma curveadita, porque no es una recta. Le damos un toque de curveado. Y ya tenemos ahí nuestra gráfica.
definida por 3 reglas de correspondencia. Si se fijan, la primera regla de correspondencia y la segunda, esta regla de correspondencia y la segunda no se unen. Estas no se van a unir, porque puede darse el caso que las reglas de correspondencia se unan. Puede ser el caso que no. Este caso, la segunda y la tercera sí se unieron, pero lo que fue la primera y la segunda no se unieron. Puede ser que incluso las 3 reglas de correspondencia no se unan. Ahora bien, dominio de la función. Como ustedes ya verán aquí, si analizan con detalle, ven, ven que dice, la función existe de menos infinito hasta 0, si bien no, en la segunda regla de correspondencia hay un hueco, pero en la primera regla está el punto negro, ¿sale? Entonces ahí sí lo toca. Y luego en 3 se unen las dos curvas, a pesar que en la tercera es un hueco blanco, pero con la segunda hay un punto negro en el mismo punto, que es 3,5, entonces se están uniendo. Esa flechita indica que crece. Aparentemente se va hasta arriba, así vertical, pero no, de hecho se va abriendo poco a poco, porque recuerden que esa es una parábola, entonces se va abriendo poco a poco. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. El rango. El rango lo estoy poniendo en notación de conjunto y entonces es el conjunto de todas las y tales que y es igual a 1, que es la función constante. Porque vamos a ponerlo así, entre 1 y 2 la función no existe, no hay función aquí. Entonces por eso eso da un salto aquí en el rango. Y es igual a 1, y la función existe a partir de 2 hacia más infinito. Entonces, y 2 es menor o igual que x. ¿Ven? Ejemplo 5. Hallar el dominio y rango de la función. La tenemos aquí. 3 reglas de correspondencia. Es una lineal y son 2 racionales. Vamos a empezar con la primera. Para eso vamos a trazar nuestro planito cartesiano. Y aquí lo tenemos. Y tenemos. La primera es una recta. Y como les he dicho, dice, esa recta va a existir si x es menor a menos 3. Recuerden que para encontrar la ecuación de la gráfica de una recta, basta con ubicar 2 puntos sobre de ella. Lo que vamos a hacer es sustituir ese menos 3 en x, pero en ese punto vamos a poner un punto blanco, porque dice que la función existe para valores menores a menos 3. Entonces, sí, y es más, antes de hacer eso, vamos a colocar lo que dice aquí en las desigualdades, 3, menos 3 y 4, vamos a colocar esos valores en el eje x. Ahora sí, dice, cuando x vale menos 3 y sustituyéndolo en la primera función, sería 5. Entonces el punto es menos 3,5, pero en ese punto, que es parte de la primera regla de correspondencia, va a ir un punto blanco, porque podrá tomar menos 3.1, menos 3.001, pero no el menos 3. Y luego buscando otro puntito, no sé, se me ocurre que es el menos 5, y sustituyo en x, entonces 2 menos menos 5 nos queda 7. Y tenemos ese puntito que aparece. Y nada más basta con unirlos y indicando la flechita que crece indefinidamente. ¿Sale? Va hacia arriba. Porque ahí recuerden que esa 2 menos x existe para valores menores a menos 3. Ahí está mi primera regla de correspondencia. Segunda regla de correspondencia. Dice que existe para valores mayores o iguales a menos 3. Si sustituyo los extremos que menos 3, nos queda 0. Menos 3 al cuadrado es 9. Y 9 menos 9 es 0. Y la raíz de 0, 0. Y es puntito negro. ¿Sale? Porque la coordenada en menos 3,0 la función está definida. Y luego dice existe para valores menores, pero menores a 3. Entonces, en 3 no existe la función. Sin embargo, vamos a sustituirlo en la función porque algebraicamente sí se puede. Lo único que va a pasar es que en esa coordenada vamos a poner punto blanco. Entonces, 3 al cuadrado 9, 9 menos 9 es 0, la raíz de 0, 0. Y ahí está, aparece mi hueco. Y luego, si recuerdan en analítica las ecuaciones, ese me representa una circunferencia de radio 3. Entonces mi gráfica sería de esta manera. Ahora, si ustedes no ven o no identifican que puede ser una parte de una parábola, una elipse o una circunferencia,
no les queda de otra más que asignarles más valores, pero que se encuentren entre menos 3 y 3 en este caso. Y ya después los van a unir. Finalmente tenemos la tercera regla de correspondencia, que es menos 4 raíz de x menos 4. Esa existe si 4 es menor o igual a x. Es decir, x va a poder tomar cualquier valor mayor o igual a 4. Tomemos ese extremo. Cuando x vale 4, lo sustituimos, nos queda raíz de 0. Y 0 por menos 4 nos queda 0. Entonces ponemos un puntito negro. Luego le vamos a dar otro valor. Vamos a darle 5, por ejemplo. 5 menos 1 menos 4 es 1, raíz de 1 es 1, 1 por menos 4, menos 4. Y es el puntito que se encuentra en la parte de esta abajo, que tendrá como coordenada 5,4. Y lo único que hacemos es que vamos a unirlos, pero no los vamos a unir en recta. Como esa no es una recta, es una como curveadita. De hecho es como una parábola, entonces nada más vamos a darle cierta curveadita. Y ya está. Ya tengo mi gráfica de mi función definida a trozos. Luego tenemos el dominio. El dominio aquí va a ser de menos infinito hasta 3. ¿Qué pasa en menos 3? Como se les está insistiendo, ahí en menos 3, en el punto menos 3,5 hay un hueco blanco, porque no pertenece a la primera regla de correspondencia, pero la segunda sí toca 3, por ese puntito negro. Entonces, aún así, entonces sí pertenece al dominio. Y el dominio llega de menos infinito hasta 3 abierto. Unión, ¿sí? El otro punto sería 5, de 5 a más infinito, donde está el otro hueco. De ahí tenemos 3. Ay, perdón, me confundí con lo del dominio. Estaba ahí con el dominio, ¿verdad? Entonces, el dominio, vuelve a existir, va de menos infinito a 3. Y luego de 3 a 4 no hay gráfica. A pesar de que aparentemente entre 3 y 4 no es mucho, pero hay una infinidad de números reales. Entonces, en 3 y 4 no hay gráfica. La gráfica existe de 4 a más infinito. Ya está el dominio. Finalmente, el rango, donde existe la función de izquierda, de abajo hacia arriba. Y la gráfica existe de menos infinito hasta 3. ¿Sale? Ahora, ¿qué está pasando en 0? Pues están los puntitos negros en menos 3,0 y en 4,0. Entonces existe la función tanto en la segunda como en la tercera regla de correspondencia. Entonces mi rango es que y pertenece al intervalo semi-infinito de menos infinito a 3 cerrado. Y de 3 a 5 no hay gráfica. Entonces después vuelve a existir a partir de 5 hasta más infinito. Bien, chicos, eso es todo. Espero que lo hayan entendido. Recuerden hacer su cuestionario después de haber visto el video. Si hay dudas, lo vamos a ver. Tomen sus notas y los vemos la siguiente clase. Bye bye, chicos.